El caudillismo. El caudillismo es un fenómeno político y social que se desarrolló en América Latina durante todo el siglo XIX. El caudillismo se caracteriza por ser un tipo de gobierno que va dirigido por un líder carismático que entra al gobierno por vías informales, gracias a la influencia que tiene sobre las grandes masas populares. El caudillo era visto por la gente como un hombre fuera de lo común, que era capaz de representar y de proteger los intereses de la comunidad. El proceso de independencia es uno de los factores esenciales que provocó la aparición del caudillo como figura política y social. En América durante el siglo XIX y que aún pervive en la actualidad maquillado con nombres como líderes políticos o líderes democráticos. Los regímenes políticos eran asociados al caudillismo como personalistas y creen de grandes presencias militares. Por último, el caudillo en Latinoamérica desembocó en la gran mayoría dictaduras. Sin embargo, en algunos casos fueron originados sistemas democráticos y federales. Yo les voy a hablar del caudillismo en Colombia. El caudillismo en Colombia apareció en este mismo siglo XIX junto al gamonalismo. Los dos se dieron luego de las luchas de independencia y fue producto de la fragmentación regional. Nacido el virreinato y el vacío del poder causado por la caída del régimen imperial español, como Bogotá fue incapaz de imponer su orden en todo el territorio, los líderes políticos regionales terminaron por llenar ese vacío. El caudillo en esta época era un personaje carismático, perteneciente a la élite, con un amplio poder económico, político y militar en una determinada región y cuyas actuaciones llegaron a tener un alcance regional y hasta nacional. Uno de los ejemplos más importantes del caudillo en esa época fue el señor Tomás Cipriano de Mosquera. Él era un líder político del Cauca, perteneciente a una de las familias más ricas de la región, y que en 1860 le declaró la guerra al Estado Nacional y luego de derrotarlo cambió la Constitución al promover el federalismo. Con él se consolidaron los Estados Unidos de Colombia. De todos los caudillos que se sublevaron en contra del gobierno central, Tomás Cipriano de Mosquera fue el único que logró tomarse el poder y transformar el Estado. Ahora les vamos a hablar de algunos de los caudillos más relevantes del siglo XIX en el país. Bueno, en Colombia nunca existió un caudillo que lograra dominar políticamente al país durante largos periodos. En algunas ocasiones llegaron al poder, pero no pudieron perpetuarse ahí. Algunos de estos ejemplos puede ser José María Obando. José María Obando era un líder regional del Cauca que en 1840 se levantó infructuosamente en contra del gobierno. En 1853 llegó a la presidencia de la Nueva Granada en medio de una gran popularidad. Sin embargo, fue derrocado por un golpe de Estado perpetrado por José María Melo en 1854. En medio del golpe, Melo le ofreció a Obando el poder como tal, que se convirtiera como en un dictador, pero este lo rechazó. ¿Quién es José María Melo? José María Melo es un militar tolimense. Ante la decepción causada por el gobierno de Obando, decidió en abril dar un golpe de Estado con el apoyo de los artesanos y los militares. Su gobierno solamente duró hasta el mismo año. Dentro de esos mismos caudillos irrelevantes en ese siglo en Colombia también está el señor Juan José Nieto, presidente del estado de Bolívar en 1860. En medio de la revolución que se da en 1860, Tomás Cipriano de Mosquera, Nieto se declaró en ejercicio del poder ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia en enero de 1861, hasta que fue reemplazado por Mosquera en ese mismo año, en julio de 1861. Gracias. La valorización de los caudillos se dio en el siglo XIX, debido a la inestabilidad política y el debilitamiento del poder central que se vivía en la época. Las circunstancias le permitieron a los caudillos convertirse en los principales garantes del orden y la cohesión social. La figura del caudillo se manifestaba al margen de las opciones políticas o ideológicas de la época, que podían ser federalistas o centralistas y liberales o conservadores. La dinámica política del caudillismo consistía en el ascenso al poder.
Pero vale resaltar que los caudillos llegaban al poder por medios informales y en algunos casos eran autoritarios. Por ejemplo, las luchas armadas, los golpes de estado y la rebelión. Había masas que apoyaban su llegada al poder, pero no precisamente por medio de elecciones electorales. Esta dinámica política creó un clima de constante inestabilidad política que afectó a países de Latinoamérica cuando se produjo la emancipación de España. Generalmente los caudillos han sido enjuiciados con drásticos criterios. Para la historiografía tradicional, estos han sido solo hombres bandidos carentes de pensamientos políticos y objetivos trascendentales. En cambio, para algunos historiadores revisionistas representan una línea de acción valedera y legítima en el marco de un pasado repudiable. El historiador Félix Luna, en su libro Los caudillos, intentó ubicar a uno de los personajes de la historia dentro de una valoración imparcial y objetiva que permite determinar el real significado y los verdaderos aportes que tuvieron los caudillos en los países de Latinoamérica.